Muy motivante porque sí tenemos mucho más participación y más entusiasmo a estar colaborando entre todos no solo por una paz, por la ciudad de La Paz, que sea una ciudad más humana, sino creo que sí el mensaje está llegando a otras partes y sobre todo nuestros visitantes, nuestros ponentes que vienen de fuera, también se están llevando este mensaje y esta experiencia. Entonces ha sido muy enriquecedor y creo que vamos a tener muy buenos resultados. Aquí está con nosotros Jorge Melguizo desde la vez pasada que nos visitó. Nos ofreció un taller que vamos a consolidar, vamos a poner fecha y se los vamos a hacer llegar, un taller para cómo organizarnos entre la sociedad, entre los distintos colectivos, entre los distintos colegios, cómo nos organizamos la sociedad para potencializar lo que cada uno estamos haciendo, tal vez desarticulados. Entonces les voy a confirmar la fecha de este taller porque allá en Medellín, con esta experiencia, lograron hacer la diferencia. Tenemos un taller sensorial allá abajo, no sé si ya todos lo visitaron, la organización de débiles visuales tiene este taller sensorial donde nos enseñan qué es caminar con un bastón, sin ver la ciudad, cómo podemos hacer esta ciudad más humana para ellos. También tienen taller de cerámica, muchos de ellos viven de la venta de esta cerámica al no estar incluidos en la vida pues laboral de nuestra ciudad, así es que, y tienen inclusive la venta aquí, pero también dan el taller de cómo hacen esta cerámica. Tienen máquinas en braille para que ustedes escriban sus mensajes, que vean su nombre, que conozcan qué es el braille. Entonces los invito a pasar a conocer este taller. Tenemos también unas tarjetitas por ahí, ahorita yo creo que vamos a tener la cajita aquí afuera. Son unas tarjetas que han visto colgadas en unos quiotes, en un bosquecito que está aquí abajo. En esas tarjetas estamos poniendo cómo queremos ver a La Paz en 10 años. Entonces puede ser en un mensaje escrito, puede ser un dibujito, puede ser como ustedes quieran ver a La Paz en 10 años. Esto se recolecta y lo vamos a poner en una cápsula del tiempo que vamos a enterrar y la vamos a abrir en 10 años a ver qué tanto le atinamos a nuestros anhelos. Se llama Bosque de los Anhelos. Entonces en 10 años a ver si sí o si no. Juan Carlos Vargas, que está aquí, Juan Carlos Vargas de Yoadaptives, él con la Universidad de Harvard y en colaboración de gobierno local y estatal hace más de 10 años, pero digamos que hace 10 años hizo un estudio y un plan que se llama Futuros Alternativos para la Paz. A él, con un diagnóstico muy profesional, hicieron un plan para cómo ir hacia un desarrollo más sustentable. Este documento lo tenemos desde hace 10 años. ¿Y qué deberíamos de hacer y qué no deberíamos de hacer para poder tener una ciudad mejor? Ese documento se quedó en un archivero, nadie lo conoció. Hicimos exactamente lo que se sugería que no hiciéramos en esta ciudad. Entonces, que ya no nos vuelva a pasar, ¿verdad, Juan Carlos? Que ese Bosque de los Anhelos sí lo podamos hacer realidad entre todos y en 10 años estar viendo que qué bien nos organizamos para tener un mejor resultado. Un resultado más consciente
¿no? Porque dentro de la inconsciencia no vamos a hacer nada. Voy a presentarles a Marcelina, está por aquí, Marcelina. Voy a presentarles a Marcelina. Marcelina es nuestra ponente esta mañana, muy querida. Ella llegó a la Ciudad de México a los 14 años de edad. Proviene de Nochtixtlán, Oaxaca. Después de trabajar durante 21 años como empleada del hogar, de sufrir discriminación, abusos y violencia, fundó el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Junto con otras compañeras se capacitó durante 3 años en materias de derecho laboral y en 1988 participó en el primer encuentro latinoamericano del Caribe y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, celebrado en Bogotá, Colombia, y del cual se instituyó el 30 de marzo como Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. En el 2000 fundó el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. A través de este centro ha promovido los derechos de las trabajadoras del hogar y llevó el proceso hacia la sindicalización de las trabajadoras el 30 de agosto del 2015. Actualmente es coordinadora regional para América Latina de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar y continúa este trabajo coordinando la campaña por un trabajo digno. Ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras del hogar, en la que se impulsa la ratificación del convenio 189 para mejorar las condiciones de las trabajadoras del hogar en México. Esta mañana nos hablará sobre la formación de competencias para la transformación. Entonces, Marcelina, te invito a pasar. Muy bienvenida a esta ciudad. Y vamos a recibir con mucho cariño la semilla que vienes a dejarnos desde tu corazón. Gracias. Hola, buenos días, muchas gracias. Voy a estar un poquito complicada con el tiempo porque, bueno, vamos a empezar con… ¿Estuvo el tráiler? Todo ideal proviene de un anhelo, y los anhelos son los sueños despiertos. Nació en el año 2000, justo el 10 de septiembre, con el propósito de promover y defender los derechos humanos laborales de nosotras las trabajadoras del hogar. Entonces yo dormía aquí en la parte de la sala, por así decirlo, en el piso. Y a partir de que casé es como aprendí muchas cosas. Bueno, he venido aprendiendo muchas cosas, ¿no? En ellas mis derechos, obviamente con mis obligaciones. Un día de descanso es el domingo, pero ahora uno de los artículos que se reformó en la Ley Federal del Trabajo en el 2012 es que las trabajadoras de planta sobre todo, deben de descansar a partir de a las 12 del sábado. Entonces esta niña me dice que se metió a trabajar con una señora de medio tiempo y le digo, ¿y cuánto te está pagando? 50 pesos. ¿Cómo crees? Se ha de ser muy pesado tener que estar aquí el domingo todo el día en la calle sin poder descansar realmente, porque pues estás ahí nada más en la calle sentada comiendo cualquier cosa y regresarte en la noche porque pues tienes que
entrar al otro día temprano. Porque no es justo lo que nos hacen, que según no tenemos derecho, no tenemos derecho de descansar. Bueno, realizan actividades los fines de semana, pero para nosotros es el único día que tenemos disponible. Ya llegamos, nos fue muy bien, fuimos a entregar la carta exhortando la ratificación del convenio 189. Ahora lo que sigue es planificar las siguientes actividades. Son ya 15 años de lucha, 15 años de esfuerzo, son ya 15 años de lucha, 15 años de sueños. Día con día, cada momento que nos hace progresar, que si se mueve el recuerdo también nos transformará. Pues una prueba de un documental que nosotras realizamos, del trabajo que empezamos a realizar en el año 2000, y entonces la idea fue crear un documental de 15 minutos, pero de todo el trabajo que nosotras habíamos realizado, pues resultó una película documental que dura 1 hora 20 minutos, entonces eso es imposible verlo como a estas horas además. Y entonces, bueno, voy a empezar a hablar un poco sobre nuestro proceso de formación para precisamente un poco hablar cómo las trabajadoras del hogar al empezar a organizarnos, pues hemos creado un poco de conciencia para que se revalorice nuestro trabajo y con sus derechos, ¿no? Entonces, en el año 2000 fundamos el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, buscando promover los derechos humanos laborales, y para eso pues muchas otras trabajadoras había que trabajar con ellas para que también tomaran conciencia del valor de su trabajo. Mucho de este trabajo se basa en el desconocimiento, no por falta de voluntad incluso, que las mismas personas que nos contratan, pues no hay manera de saber cómo tratarnos, y sobre todo en una casa que es privada y no se sabe cómo, no hay una ley que rija, ¿no?, estas convivencias en los hogares. Y entonces, ¿le pasa por favor? Y entonces vamos a hablar un poco, y cabe señalar la diferencia del trabajo del hogar remunerado y no remunerado. Entonces, porque en esta ocasión pues vamos a hablar más sobre los derechos y del trabajo remunerado del hogar. Y entonces, bueno, el trabajo no remunerado pues son todas aquellas labores que realizamos en las casas, en nuestras propias casas, hombres y mujeres, por el simple hecho de un bienestar. Pues nadie estaría con una casa regada, ¿verdad? Entonces eso obligatoriamente lo tenemos que hacer y de forma gratuita. Y bueno, este trabajo también recae solamente en las mujeres, que muchas de las veces pareciera que nacimos para eso, y no es verdad, porque pues cualquier persona puede realizar este trabajo. Lo que pasa es que culturalmente pareciera eso, ¿no? Entonces también tiene que ver mucho en la incapacidad que hay de nuestros gobiernos de crear mejores condiciones para los hombres y para que también las mujeres pues se dedican realmente para este trabajo con seguridad social, con un pago también. Entonces, en otros países las amas de casa pues reciben incluso seguro, como Ecuador o Colombia, que las amas de casa pues tienen más el asunto de la seguridad social. Entonces, pero en general el trabajo del hogar pues de forma gratuita lo hacemos.
Y entonces, estas mismas actividades, cuando otras mujeres pues tienen otras condiciones, tienen que recurren a estas actividades de forma remunerada, pues entonces empieza pues el mal pago, las malas condiciones, la falta de los derechos, porque tampoco hay una ley que rija el trabajo como tal, trabajo remunerado. ¿Le pasa, por favor? Y entonces, justo en el año 2000, pues surge esta organización con la idea de organizarse las propias trabajadoras del hogar. Y esto es muy importante porque a nivel internacional, si no son las trabajadoras del hogar las que se han movilizado, no han logrado sus propios derechos, porque otras personas difícilmente lo van a realizar, o sea, van a pensar en que este sector necesita de derechos y además que en el marco legal, pues las condiciones, o siempre en América Latina y otros países, siempre la ley es un apartado especial para ellas, ¿no? En el caso de México, son mencionadas en la Constitución, están en el capítulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, pero muy general, ¿no? Es algo como bastante ambiguo y se presta a la interpretación de cada quien le convenga, incluso de las mismas trabajadoras de qué reclamar sus derechos. Y entonces esta organización surge de las trabajadoras del hogar y está basado en lo que rige el trabajo del hogar, en la cultura, precisamente porque pues sí se les enseña a las niñas a ser mujeres, amas de casa, que sean las reproductivas. Y además, y por el otro lado, pues se cree o se enseña a los niños a manejar carritos y que después van a ser el presidente de la ciudad. Entonces, así vamos creando pues este mundo, ¿no? Desde el trabajo del hogar y pues nosotras, como la propuesta de cómo tiene que ser, o sea, cambiar esta nueva concepción del trabajo del hogar, que las mujeres no nacimos solamente para hacer el trabajo del hogar y también podemos ser presidentas, supongo, ¿no? Creo también. Y entonces, y desde aquí, pues nuestro trabajo se basa en la Constitución y el capítulo 13. Y una de las cosas también, porque el capítulo 13 está en la Ley Federal del Trabajo en un título especial, en el título especial, donde también habla de cómo las trabajadoras del hogar desde el marco legal son discriminadas, ¿no? Entonces, al estar en un apartado especial porque no tienen los mismos derechos que los trabajadores en general. Entonces, también desde ahí hemos hecho iniciativas de reforma al capítulo 13. También esta organización surge precisamente en un contexto donde el trabajo que realizamos a las trabajadoras del hogar, en un contexto donde está basado la discriminación, en donde hay ausencia de políticas públicas y mecanismos que posibiliten el ejercicio de los derechos de las trabajadoras del hogar, la desvalorización del trabajo como tal. E incluso muchas de las mujeres que realizan el trabajo del hogar, que se han esforzado para sacar a los hijos adelante y son universitarios y esto, incluso les da pena tener a una mamá que son trabajadoras del hogar. ¿Por qué? Porque hay una estigma de que pues sí, las trabajadoras del hogar son indígenas, son mujeres pobres y pues ya al final los hijos se avergüenzan incluso, ¿no? Entonces, sigue por favor. Y bueno, pues estas son nuestras vertientes desde el marco por ejemplo, tenemos el aporte distintivo, donde tenemos que trabajar mucho en la cuestión de la dignidad humana, cultura de paz, sensibilización, nuestra misión, el respeto y bueno, toda esta idea donde queremos que el trabajo del hogar sea como un trabajo digno, sea ese trabajo también que
que las mujeres, que la gran mayoría son mujeres, pues se desarrollan en un ámbito de trabajo importante y pues sacan a este país adelante. Imagínense ustedes si un día no se hace el trabajo del hogar, pues las que tienen oportunidad o los que tienen la oportunidad de tener una trabajadora del hogar, ¿cómo sería su mundo? Difícil, ¿no? Porque bueno, cualquier persona diríamos, bueno, pues a mí no me pasa nada, pues no estamos acostumbradas a lo mejor contratar a una trabajadora del hogar, pero sí nos descuidamos mucho, entonces ahí está el asunto del cuidado, ¿no? Entonces que más adelante abordaremos. En el marco legal, por ejemplo, desde la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, las normas internacionales y la seguridad social, los ejes temáticos que desarrollamos con las trabajadoras del hogar tiene que ver desde el desarrollo humano, derechos humanos, todo el asunto de la negociación y bueno, de ahí surge toda la parte de la organización sindical de las trabajadoras del hogar, la metodología que utilizamos para las trabajadoras siempre ser en una forma presencial, porque de esa manera también las trabajadoras del hogar están como más activas, comprenden más el asunto del mundo laboral. Pues sí, una parte muy importante de los recursos que se necesita y que muchas de las veces esto ha dificultado mucho para que el crecimiento de la misma organización de las trabajadoras del hogar. A veces no tenemos financiamiento, pero tenemos mucha voluntad y así avanzamos, ¿no? Los programas que nosotras utilizamos, por ejemplo, la difusión, la capacitación, la formación sindical de las trabajadoras, la promoción de los derechos. En el ámbito de relación, por ejemplo, tenemos los proyectos productivos que nosotras hemos implementado. La primera es la colocación de las trabajadoras del hogar, buscando que ellas tengan una mejor condición. Entonces, cuando alguien solicita el trabajo de una trabajadora del hogar, por ahí anda una carta de los derechos y ustedes, esos son los derechos que le leemos a las personas que quieren contratar a una trabajadora y los derechos y obligaciones de las trabajadoras del hogar. Estamos incorporadas a la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, recientemente a la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, que es una organización que se encuentra en Hong Kong y agrupa a todos los continentes. Y bueno, en América Latina, pues el trabajo que han hecho las trabajadoras del hogar, pues ha sido como un eje importante para estos países como Asia o África, donde la organización de las trabajadoras del hogar ha sido como más lento y todo, pero cuando conocieron todo el trabajo de América Latina, inmediatamente se pudo como copiar la idea. Entonces, bueno, tenemos esta Federación Internacional. La que sigue, por favor. Bueno, algunos logros que nosotras hemos tenido desde nuestra formación como una asociación de trabajadoras del hogar, buscando también la defensa y promoción de los derechos laborales desde la parte de una como la nueva concepción de que queremos que se vea el trabajo del hogar, no verlo como cualquier trabajo o cualquier ayuda como muchas personas lo ven, ¿no? Quiero una muchacha que me ayude, o sea, no es así, porque si no, no vamos a poder otorgar los derechos a las trabajadoras del hogar, ellas no lo van a poder exigir. Cuando lo exigen, muchas de las veces cuando una trabajadora exige su derecho al descanso, por ejemplo, o quieren hacer o cambiarse o exigir los derechos, siempre está esta idea de que son unas malagradecidas, así me lo pagan y no sé cuánta cosa. Entonces, ¿por qué? Porque se ve solamente en esta forma de la relación laboral que se da en que pues casi somos de la familia. Entonces no buscamos que nadie nos adopte, lo que buscamos es un trabajo con derechos, ¿no? Entonces nosotras tenemos nuestra propia familia por quienes hay que trabajar mucho. Entonces, pero está esa idea, entonces a la hora de reclamar los derechos, pues no se permite
porque la otra parte cree que nos ayuda y nos ayudan y nosotras pues queremos pues todos los derechos, un trabajo digno, un trato digno, un salario bien remunerado, ¿no? Entonces, esta es como la idea que… La que sigue, por favor. ¿Ya se cansaron? Bueno, hablando un poco de la estadística, se cree que el trabajo del hogar a la hora de regular los derechos o ahora que estamos pidiendo la ratificación del convenio 189, que más adelante hablaremos, pero se cree la idea de que las trabajadoras se van a quedar sin trabajo, ¿no? O que casi nos van a hacer el favor de darnos el trabajo ahora, porque como ya exigimos muchos derechos, pues ya no vamos a tener trabajo. Pero esa idea es como bastante falsa y vemos cómo el trabajo, las trabajadoras del hogar han crecido pues en este asunto del número. Por ejemplo, ahora en el año pasado ya se cuenta con 2.466.000 trabajadoras del hogar, 500,000 más que el año anterior. Entonces, pues siempre va a haber esta mano de obra. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos incorporándonos más al mundo del trabajo y siempre va a haber como este asunto de la necesidad de una persona que también le deje en la casa, porque ¿quién lo va a hacer, no? Hay que salir a trabajar. Entonces, sin embargo, hablando del trabajo del cuidado y del trabajo no remunerado, pues ustedes no dejan de pensar en los hijos, en la familia, en la casa, aunque tengan una persona realizando este trabajo. Entonces, la carga, la doble, triple carga de trabajo siempre es asumida por las mujeres también, ¿no? En la Ciudad de México se cuenta con 302.490 hogares que contratan trabajadoras del hogar. Entonces, la gran mayoría también son mujeres indígenas y con muchas necesidades, y esto hace también que aunque mal les pagan, aceptan esas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, 1 de cada 5 trabajadoras se reconoce como indígena. Todo pues este trabajo del hogar, pues la gran mayoría son mujeres, y entonces la legislación con las trabajadoras del hogar prácticamente es invisible, no hay manera de cómo las trabajadoras del hogar hacer valer estos derechos, porque no hay más que el capítulo 13, y en la Constitución dice se contará, se proveerá pues empleo para hasta los trabajadores domésticos. Entonces, pues prácticamente no hay nada. Entonces, para nosotras es muy importante el convenio 189, que igual más adelante lo veremos. Y bueno, nuestra misión, somos mujeres trabajadoras del hogar comprometidas con la reivindicación de los derechos, la organización de las trabajadoras promoviendo pues los derechos laborales, los derechos humanos laborales, que ahora en la Constitución se modifica y se incorpora la cuestión laboral. Antes las organizaciones o las comisiones de derechos humanos no tenían competencia para el asunto laboral, ¿no? Entonces eso era muy difícil cuando incluso en general los trabajadores quieren poner una queja en las comisiones, pues no hay manera porque no son competentes. Entonces ahora sí está tipificado eso. Queremos ser una organización consolidada, la única manera de poder hacer valer nuestros derechos, y bueno, esta organización logró la sindicalización o el primer Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. Y bueno, los objetivos, ahora la organización, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar cambia totalmente como sus objetivos para realizar otras actividades que las que hacía. ¿Por qué? Porque pues ya el programa de colocación, la difusión, incidencia y todo ya lo realiza el sindicato, y esta organización va a tener estos siguientes ejes: en la capacitación de trabajadoras del hogar, certificando sus competencias para mejorar pues las relaciones laborales, incluso el salario, ¿no? En el asunto de
¿Lo puede pasar, por favor? Estos ejes que va a tener el Centro de Apoyo y Capacitación, que tiene que ver la certificación, va a realizar investigaciones, va a buscar que la parte de la comunicación e incidencia busque también ayudar al sindicato para que logre pues la certificación y los derechos de las trabajadoras del hogar. Y bueno, un poco desde el marco de la Ley Federal del Trabajo, el Convenio 189, que es como para nosotras lo más importante y más completo, que representa los derechos de las trabajadoras del hogar. Y bueno, algunas actividades que nosotras realizamos con las trabajadoras del hogar, y tenemos que ser muy creativas con las trabajadoras del hogar porque no es fácil organizar a las compañeras. A veces el único día que ellas pueden o ver a su familia o hacer algunas cosas son los domingos. Entonces tenerlas sentadas escuchando pues discursos y pláticas y talleres y eso no es fácil. Entonces siempre tenemos que hacer cuestiones creativas con ellas, pero sin embargo con esas dificultades hemos logrado pues desde el año 2000 pues atender a más de 7,000 trabajadoras del hogar solamente en la Ciudad de México. Y hemos realizado foros en el Senado, en la Cámara de Diputados. Dos cosas muy importantes. Cuando nosotras empezamos fue muy difícil para nosotras pues llegar a estos espacios de toma de decisiones porque bueno, incluso las mujeres diputadas pues era como un poco difícil pensar que hay que regular el trabajo del hogar. ¿Cómo voy a darle derecho a la trabajadora del hogar de mi casa si yo eso no estaba como tan integrado incluso las mujeres, y entonces empezamos en el Senado, que fue como un poco más fácil. Hubo 2 mujeres senadoras bastante sensibles y tomaron el tema y empezamos a difundir el Convenio 189 y dimos como toda una capacitación a todas las comisiones de los distintos partidos y es muy conocido el Convenio 189 en el Senado. Y en la Cámara de Diputados, cuando presentamos la iniciativa de ley, pues las comisiones, a la hora de la discusión de esta iniciativa, las comisiones no bajaron nunca con nosotras, ¿no? Era un poco como, vamos a ver el seguro social, y entonces nos decían, no, porque es muy caro incorporar a ustedes a la seguridad social, ¿no? Queremos un salario, así dice la ley, que la Comisión de Salarios Mínimos tienen que definir un salario también para trabajadoras del hogar, entonces tampoco la comisión nos recibió. Y así cada uno de los derechos, pero hay muchas diputados y diputadas que han propuesto modificaciones a la ley sobre trabajadoras del hogar, pero desde ahí no ha pasado nada, ¿no? Entonces creo que regular los derechos de las trabajadoras del hogar se ha visto lo más difícil. La que sigue, por favor. La que sigue. Y bueno, día de descanso, le dimos ese nombre al documental porque precisamente el único día que nosotras nos organizamos y hemos avanzado en nuestra lucha es el domingo, que es el día de nuestro descanso, porque los empleadores pues nunca nos van a dar un día en la semana para organizarnos, aunque debería, ¿no? Entonces, uno de los trabajos que hace el sindicato es conseguir ese permiso o derecho a la organización o simplemente a ocupar un rato de mi tiempo libre para mi estudio, ¿no? Entonces, eso tampoco. Entonces, muchas de las veces o estudias o trabajas, nos dicen las empleadoras. Entonces, no hay otra que cumplir, ¿no? En el trabajo, aunque perdamos nuestros derechos. Y entonces, en el año 2000, ¿no es cierto?, en el 2008 logramos la Red Internacional de Trabajadoras del Hogar con otras centrales sindicales de las Américas
para que la OIT en su agenda pudiera discutir el tema de las trabajadoras del hogar. Y bueno, afortunadamente se incorpora en su agenda. Entonces en el 2010 y 2011 se hace un trabajo con las organizaciones de trabajadoras del hogar, y más de 70 trabajadoras del hogar trabajamos en Ginebra con la OIT, y se aprueba el convenio 189 y la recomendación 201 con toda la intención de que se regulen los derechos de las trabajadoras del hogar, porque precisamente la idea de las trabajadoras fue: si en nuestros países no hay ley para nosotras o no se cumple lo mínimo que existe, pues necesitamos un convenio internacional. Entonces se propuso la idea del convenio, se aprueba. Entonces, bueno, finalmente 183 países miembros de la OIT lo firman. Entonces tenemos un convenio internacional, pero México no lo ha ratificado, aunque lo ha firmado allá en Ginebra. Entonces en el 2012 implementamos la campaña Ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras del hogar, con el objetivo de buscar que el gobierno de México lo ratifique y también se pueda ir pues cumpliendo los derechos de las trabajadoras del hogar. Claro que eso significa ratificar el convenio 189, significa pues armonizar muchas leyes, y que es otra de las trabas que nosotras tenemos en México, porque bueno, si ratifico el convenio 189 tengo que modificar la ley del seguro social, los salarios mínimos, no puedo ratificar porque las casas, ¿cómo lo vamos a inspeccionar? Si es privado, ¿no? Entonces todas estas ideas, pero nosotras también decimos, por supuesto, que tiene que haber una inspección, porque usted se volvió empleadora cuando contrata a alguien y le paga. Entonces su casa ya no es privado, porque ya tiene una persona que trabaja. Entonces hay que inspeccionar, ¿no? También otro objetivo de esta campaña fue reforzar la formación sindical de las trabajadoras del hogar, que al final, pues bueno, ahora contamos en México con el primer sindicato nacional de trabajadores y trabajadoras en la historia de México. Entonces, otro trabajo que nosotras hemos realizado es hacer muchas campañas de sensibilización para las empleadoras, ¿no? Entonces, cuando nosotras leíamos la carta a los empleadores, nos decían: pero es que ustedes enseñan los derechos a las trabajadoras, pero no les enseñan sus obligaciones, ¿no? O ustedes nos tienen que preparar a nosotras. Y entonces decía: ¿cómo vamos a preparar a una empleadora si con trabajo reconoce nuestros derechos? ¿No? Entonces, hicimos una campaña que se llama Hacer visible lo invisible. Ellas cumplen sus tareas, ahora te toca a ti. Y entonces, pues sí, le toca a las empleadoras también a cumplir, a conocer y hacer también mucho trabajo de conciencia, ¿no? Y entonces esta campaña está dirigida a las empleadoras que cuentan con el servicio o van a contratar a una persona, ¿no? O sea, imagínense cómo piensa una empleadora, ¿no? Que dice: en mi casa tengo a una señora que me cuidó, ahora cuida a mis hijos, pero pues ya quiero que se vaya a descansar, ¿tengo que indemnizarla? Y entonces, ¿ustedes qué creen? Lo lógico que una persona se vaya a vivir tranquilamente con una pensión, ¿no? Entonces, y justo con todo este trabajo surgió el Hogar Justo Hogar. ¿Han oído hablar del Hogar Justo Hogar? Bueno, seguramente van a crecer, que es lo que queremos, porque muchas de ustedes, si son empleadoras, se sumarán a esta organización. Y entonces tenemos el Hogar Justo Hogar, que están incorporadas empleadoras, artistas, amas de casa y todo, con la idea de hacer cumplir los derechos, de las trabajadoras del hogar también. Y entonces ellas buscan que se firme un contrato con las trabajadoras,
y que se ratifique el convenio 189. Entonces, ellas están haciendo bastante trabajo de incidencia también con todas las personas que conocen, haciendo conciencia precisamente cómo vamos a empezar, cómo pretendemos que las trabajadoras del hogar tengan o no tengan derechos cuando no comenzamos por nuestra propia casa. Entonces, pues la democracia comienza en casa, creo yo, ¿no? Y entonces, ¿le sigue por favor? Y bueno, ¿la que sigue? Bueno, entonces, con todo este trabajo que hemos realizado desde el 2015 y que nadie nos veía, pero sí estábamos en movilización, entonces el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, cuando empezamos a trabajar en el Senado, se dieron cuenta, pero pues ¿a dónde estaban ustedes, no? Entonces ustedes han hecho mucho trabajo de sensibilización, de reivindicación de los derechos de las trabajadoras del hogar, entonces pues merecen un premio. Entonces nos otorgan el Premio Nacional por la Igualdad y No Discriminación y entonces ahora decimos que CONAPRED nos descubrió en el 2013 y con eso empezamos a visibilizar y a posicionar el tema en las políticas públicas. Entonces, este premio nos fue entregado por el secretario de Gobernación y esto fue lo que dijo el secretario de Gobernación cuando nos entrega el premio y dice que pues sí, las trabajadoras del hogar tienen que tener los justos derechos que cualquier persona trabajadora del hogar y que se comprometió llevar un dictamen al Senado para la ratificación del convenio 189 y pues me gusta mucho ponerlo porque están muy bonitas las palabras que nos ha dicho en nuestra entrega de premio y entonces pues sigo esperando la ratificación del convenio 189 que espero que todavía no, lo que está pasando es que no están las condiciones, pero espero que este año no pase, ¿no? Entonces que tengamos la ratificación del convenio 189 porque seguramente muchas de ustedes desde aquí La Paz nos van a apoyar en eso, ¿no? Pues estamos incorporadas a la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, fue la primera organización regional que fundamos las trabajadoras del hogar en 1988 en Bogotá, Colombia. Con 11 países se funda esta confederación, entre ellos México. Entonces, desde entonces, las trabajadoras del hogar hemos luchado por hacer valer nuestros derechos. Entonces, ustedes se imaginan todos los años que llevamos y hasta hoy estamos haciendo un poco de conciencia, nos estamos organizando y bueno, esperemos que de aquí para adelante podamos pues lograr mucho más cosas. Llevamos 28 años trabajando en la reivindicación de los derechos de las trabajadoras del hogar. Ha sido una lucha bastante lenta con la cuestión del poco valor que se ha dado a nuestro trabajo. También estamos incorporadas a la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, que surge después de la aprobación del convenio 189, donde están los distintos continentes y bueno, otras organizaciones como la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, WIGO y centrales sindicales en América Latina y a nivel internacional. ¿Qué sigue, por favor? Y bueno, muchas gracias con esta presentación. Entonces, rápidamente ¿me queda un poquito más de tiempo? Bueno, entonces cuando me dicen la formación de competencias para la transformación, pues yo no sabía por dónde empezar, ¿no? Entonces, ¿cómo la competencia si ni siquiera las trabajadoras del hogar tenemos competencia en términos de no fuimos capacitadas para realizar este trabajo? Y entonces cuando alguien nos contrata nos dice, pero si ustedes quieren las perlas de la vida y nunca fueron a la universidad siquiera, entonces
muchas de las veces el trabajo que realizamos, incluso la organizativa, pues ha sido invisible. ¿Por qué? Porque pues hemos tenido que empezar nosotras y decir por dónde hay que llegarle a las señoras, que muchas de las veces pues no encontramos un momento para discutir nuestros derechos con ellas, porque siempre pues esta convivencia en la mayoría es con las señoras, pero no hay manera de dialogar con ellas, o se pasan regañándonos porque pues no logramos sacar el trabajo del hogar, o están en 1000 cosas, entonces no hay un diálogo con ellas, ¿no? Entonces eso ha dificultado mucho en cómo lograr nuestros derechos, pero me gusta mucho que nos han invitado, porque cuando hablé, y bueno, tengo que dar las gracias, debía empezar ahí con Lucía, porque cuando ella dice, no, pero es que teníamos que, claro, queremos que este tema esté aquí, y qué bueno, porque solamente estoy convencida de que si no hay una persona que adopte este tema como suyo, lo vamos a lograr. Y esto ha sido una experiencia en América Latina donde mayores derechos han tenido las trabajadoras del hogar, por ejemplo, Uruguay, ¿no? Cuando llega el gobierno y dice, no, los derechos son de todo mundo y no tengo por qué regular especialmente para las trabajadoras del hogar. Y entonces las trabajadoras tienen un sindicato que logra dialogar con los patrones, con el gobierno, y han ido logrando los derechos, y así otros países, ¿no? que han en Chile, por ejemplo, la presidenta dijo en la OIT, yo voy a impulsar la ratificación del convenio en Chile, y lograron este convenio. En Brasil, por ejemplo, y muchos otros países de Sudamérica que han logrado los derechos de las trabajadoras, pero siempre ha habido una persona que adopta esto como suyo. Y en México, pues no lo hemos logrado, porque todavía, o sea, se tiene esta idea de que cuando nosotras hicimos la regulación del capítulo 13, entonces dijimos, tenemos que discutir el tema de las trabajadoras del hogar. Entonces hubo mucha discusión en términos de cómo les vamos a pagar horas extras. ¿Cómo que 5 salarios mínimos? O sea, no, porque ¿cómo seguro social? No, porque el seguro social vienen y nos embargan en la casa, ¿no? Entonces, como todas estas ideas que no permitió que pasara nuestra ley en el 2007. Entonces, esa iniciativa de reforma que nosotras hicimos fue basado desde nuestra experiencia, y entonces cuando dijimos el salario de una trabajadora del hogar por 8 horas tiene que ser 250 pesos, y fue como eso, no, 5 salarios mínimos no para trabajadoras del hogar. Entonces, ¿cuándo, no? Entonces, y bueno, tener una ciudad más humana, de repente piensas, pero es que somos inhumanos, ¿no? Y entonces, qué bueno, porque nos damos cuenta también desde dónde estamos parados y por dónde vamos a empezar. Entonces tenemos que hablar de la iniquidad, de la inseguridad, de la desigualdad que existe entre los sectores. Entonces creo que este es el paso que hay que dar para poder también ser diferentes en nuestras ciudades. Entonces, pues La Paz seguramente, me imagino que en 10 años va a ser esa ciudad más humana, y que nos va a enseñar a todo ese territorio mexicano que seamos iguales, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Nosotras empezamos por el nombre. Entonces, fíjense ustedes que nosotras, cuando empezamos a escuchar todos estos nombres despectivos, nos daba mucha vergüenza, porque la gente nos decía, es que son las indígenas, es que solamente saben hacer trabajo doméstico y no saben más. Y entonces hoy demostramos que somos líderes, somos sindicalistas, somos defensoras de derechos humanos, y entonces hemos ido más allá de ser indígenas o ser trabajadoras del hogar, ¿no? Y entonces para nosotras los nombres despectivos que
que han ido como anulando nuestros derechos y no queremos repetirlo más y lo hemos sacado de nuestro vocabulario y nosotras quisimos y queremos llamarnos trabajadoras del hogar porque somos esas trabajadoras y nuestros derechos están en el marco normativo y que deben ser respetados, ¿no? Entonces, y fue lo primero que nosotras empezamos a modificar como parte de la lucha de las trabajadoras del hogar. Y bueno, también volvemos con el número, 9 de cada 10 son mujeres, la gran mayoría, casi 11% de las mujeres ocupadas son trabajadoras del hogar. Entonces, es muy importante porque son muchas más que oficinistas, entonces imposible pensar no regular, ¿no? Porque somos muchas más que oficinistas, entonces… por lo menos, bueno, la que sigue, por favor, la dijimos. Y bueno, pues esto, ¿no? Como 1.803.468 son de la educación y son más trabajadoras del hogar, incluso, ¿no? En las Fuerzas Armadas, en la cuestión o toda esta parte, por ejemplo, de solamente 84.142 son como funcionarios y funcionarias del gobierno, entonces son más trabajadoras del hogar a nivel nacional. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer con ellas? No sé, yo no tengo la respuesta, pero sí sigo luchando en que alguien diga, tenemos que regular para las trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, la que sigue. Gracias. Entonces, y pues las condiciones de las trabajadoras del hogar es bastante precario y pues es una vergüenza que todavía haya esa mano de obra y se sigue viendo, ¿no? Casi ninguna tiene contrato de trabajo, el 95% son de entrada por salida. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, pues, por el extenso horario de trabajo, a veces optan por trabajar de entrada por salida para ya no ser hasta en la noche, si hay que llegar en la madrugada, las levantan y todo eso pues ha hecho que las trabajadoras pues decidan cambiar como la modalidad del trabajo, pero no se escapan del horario, del maltrato y de todas estas cuestiones. Las condiciones, ¿no? El 32% gana un salario mínimo, ¿no? 98% sin acceso a la cuestión de salud, seguridad social y todo. Alrededor del 75% sin ninguna prestación, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Y bueno, la Ley Federal del Trabajo está basado como desde esta parte de la regulación especial con las trabajadoras del hogar, donde también si la ley discrimina a las trabajadoras del hogar, pues así es como todo este marco, ¿no? Pues hay muchas iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo, no han sido aprobados estas, se siguen proponiendo, hay muchas propuestas de modificar la Ley Federal del Trabajo, pero si no se empieza consultando a las trabajadoras del hogar cuáles son sus necesidades, creo que tampoco se va a lograr. O sea, aunque muchos diputadas llegan y digan quiero regular, no, porque no es lo que, no se considera a las trabajadoras del hogar, pues ni siquiera su opinión, ¿no? Entonces, o mínimamente lo que se propone sea en el marco de las necesidades que tienen estas mujeres. La que sigue, por favor. Se modificó, bueno, después de la iniciativa que nosotras presentamos en el 2007, cuando se modifica la ley en el 2012, solamente fueron modificados del capítulo 13, 4 artículos que tienen que ver el descanso de las trabajadoras. Entonces la ley dice 9 horas para dormir y 3 durante el inter del trabajo. ¿Eso qué quiere decir para nosotras? Que 12 horas vamos a trabajar.
Entonces, no está regulando nuestro derecho a un horario de trabajo. Entonces, también se modifica la cuestión de los alimentos, el descanso de los fines de semana. Y bueno, también para nosotras pues es muy importante que la reforma laboral no está acorde con el panorama actual de las trabajadoras del hogar. Pues sí, esto es lo que ha permeado el mundo del trabajo del hogar, ¿no? Existe sexismo, colonialismo, clasismo, persiste la invisibilidad en las condiciones laborales, son precarias con las trabajadoras del hogar. Esta idea de que pues es natural, ¿no? O sea, son pobres, pues eso es lo que saben hacer, entonces pues le va mejor en mi casa que en su pueblo, entonces pues estas ideas, ¿no? El trabajo del hogar también está en una relación como esta que decía en la mañana, o sea, como que tú me ayudas y yo te pago bien, pero el pago es pues mi posibilidad y lo que yo quiero. Entonces la relación o la idea de que casi somos de la familia, pues dice mucho porque nos imposibilita reclamar un derecho, ¿no? No podemos pedir horarios día de descanso. Entonces el día de descanso, por ejemplo, que son los días festivos, entonces la señora simplemente, no vienes hoy, reponlo mañana, y no me paga, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que yo voy a descansar si mañana voy a hacer lo de hoy? Entonces hablo doble trabajo, ¿no? Entonces creo que todas estas ideas, ¿no? De que se tiene todavía la cuestión de que la gran mayoría realiza este trabajo. Y bueno, lo pasa otra vez. Y la organización de las trabajadoras del hogar pues viene de hace muchos años, pero también todo está basado, si no es la que sufre, la que vive el problema, simplemente pues no pasa nada, porque viene mucha gente a querer ayudar, pero pues no tiene el mismo lenguaje o no es lo que busca para las trabajadoras. Entonces, desde que las organizaciones de trabajadoras del hogar, pues ahora hay varias, hay uno en Chiapas, en Guerrero, el de México, el nuevo sindicato. Entonces creo que también esto ha permitido que las trabajadoras del hogar empiecen a ser visibles un poquito más. ¿Y cuáles son nuestras demandas, no? Que se visibilice las condiciones de las trabajadoras del hogar, defender nuestros derechos humanos laborales, reivindicar nuestra condición de mujeres con dignidad, reformar, las reformas laborales tienen que ser la ratificación del convenio 189 y su implementación, establecer un salario digno para las trabajadoras y respetar lo mínimo que establece la ley, ¿no? Aquí sigue, por favor. Y bueno, pues para nosotras es muy importante el convenio 189, a veces ha sido tiene mucha discusión en este marco porque pues hay muchas trabas para su ratificación, o sea, no es tan fácil tampoco. Nosotras sí insistimos en su ratificación porque es la única norma que habla de seguridad social, contrato, días de descanso, edad para trabajar, horarios y todo. Entonces, no hay otra. No, ni el capítulo 13 ni la Constitución, y si no hay una regulación de estos derechos, pues sí, solamente está el convenio 189 y para nosotras es lo más significativo para las trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces también para nosotras el convenio viene a equiparar los derechos con otras personas trabajadoras. Entonces creo que eso es muy importante. La recomendación, por ejemplo, cuando la OIT saca la recomendación, pocos convenios tienen una recomendación, y en este caso se emite la recomendación porque se vio que los países no tienen mecanismos de hacer cumplir los derechos. Entonces es muy importante la recomendación porque son como las que da la pauta de cómo hacer cumplir el convenio
189. Y bueno, pues en la 100ª conferencia de la OIT en el 2011 pues se firma este convenio. Han habido como muchos exhortos también, pero siempre está esa idea, no vamos a regular porque si no se van a sindicalizar, no podemos dar seguridad social, no se puede inspeccionar las casas y todo. Entonces, pues sí, o sea, nosotros no tenemos la respuesta, por supuesto. Entonces, creo que es importante que el Estado pueda pues crear todas estas condiciones para que tanto los empleadores que quieran cumplir la ley, pues tengan también todas estas herramientas, ¿no? Que muchas de las veces cuando alguien quiere otorgarle seguridad social, siempre hay como toda esta idea, ¿no? De no logramos platicar con el director del Seguro Social, y entonces el tema de la seguridad social siempre está el voluntario, el seguro popular, y nosotros queremos pensión y queremos un seguro obligatorio, ¿no? Entonces, también es importante. La que sigue, por favor. Y bueno, otros países ya en el mundo, hay 22 países que ya ratificaron el convenio 189, 12 de ellos son en América Latina. Entonces, bueno, siempre los países latinos están han trabajado muchísimo y se comprometieron en la OIT de ratificar. Hay muchos que están pues modificando las leyes, algo que dijo la OIT, o sea, no vamos a obligar a los gobiernos que ratifiquen, pero muchos gobiernos se comprometieron y dijeron vamos a ratificar, iremos cambiando nuestras leyes para igualar los derechos de las trabajadoras. Entonces, eso es importante. Y pues nuestro trabajo en las calles, ¿no? Entonces, en el marco del convenio 189, pues hicimos estas presentaciones y nos fuimos a Gobernación, al Senado, a Relaciones Internacionales, y que tienen que ver con la ratificación del convenio 189. Entonces, bueno, esta es parte de nuestra campaña, que nos hacemos visibles en las calles. Ahora recientemente tenemos un programa de radio que se llama Radio Cabina, que no está en la frecuencia, pero está en todos los parques para enseñar los derechos de las trabajadoras del hogar. Entonces, la que sigue. Y bueno, en el marco del 30 de marzo siempre hacemos algunos foros y todo, e invitamos a personalidades que vengan a hablar sobre esta situación, pero de ahí no pasa, ¿no? De hablar que sí tenemos problemas, que hay muchas trabajadoras que están en la precariedad, pero no ha habido pues una propuesta de modificación a las leyes. Entonces, pues difícilmente vamos a avanzar sin una propuesta. Entonces, el tema de la discriminación hacia las trabajadoras del hogar pues se ha ido también un poco como visibilizando desde ese marco. CONAPRED ha hecho pues muchos estudios, y recientemente hizo un estudio donde pide opiniones de los empleadores y las empleadoras. Entonces la empleadora dice, ¿usted se dedicaría al trabajo del hogar? No, porque es muy esclavizante ese trabajo. ¿Usted le gustaría tener seguridad social? Claro. Entonces, ¿y por qué no le da a su trabajadora, ¿no? Entonces, creo que el video, búsquenlo en la página de CONAPRED, es muy interesante porque pues también las mismas trabajadoras del hogar tienen sus aspiraciones, ¿no? Me gustaría platicar más con mi patrona sobre mis derechos, pero no hay ese diálogo, por ejemplo. Sigue, por favor. Y bueno, la campaña de los guantes ha sido bastante visible, lo hemos puesto a todo mundo cuando hemos estado en Asia, en África, en Europa, en América Latina. Entonces, esta campaña de los guantes pues ha ayudado mucho también a visibilizar el trabajo que hemos estado realizando en México. Sí, por favor, que
sigue. Y bueno, nos pusimos nosotras los guantes primero e invitamos que todo el mundo se ponga los guantes. Ahora trajimos muy poquitas porque no, de repente se nos acaban los guantes. Ya, la que sigue. Ajá. Y bueno, finalmente, después de 15 años, quisimos cumplir lo que nos habíamos prometido cuando se funda el Centro de Apoyo y Capacitación, porque íbamos a conformarnos como un sindicato, pero no estaban esas condiciones. En el año 2000 éramos 5 trabajadoras del hogar, no conocíamos bien por dónde empezar, no teníamos alianzas con otros movimientos de trabajadores y trabajadoras. Entonces, finalmente, el 30 de agosto del 2015, más de 100 trabajadoras del hogar fundan el primer Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. El 17 de septiembre entregamos todos los requisitos, 35 constancias, que es como lo que pide Conciliación para registrar un sindicato, 20, pero nosotros conseguimos 35, lo entregamos y finalmente el 18 de febrero nos dan la toma de nota, el registro de este sindicato. Para nosotras, ¿qué significa ser un sindicato? O sea, significa pasar de la informalidad a la formalidad, significa también que la Junta Local nos reconoce como trabajadoras y trabajadores del hogar, significa que el trabajo que realizamos tiene que verse así como tal. Otro de los trabajos que nosotras estamos trabajando desde el sindicato es el contrato colectivo de trabajo, que contiene un tabulador y se categoriza nuestro trabajo en cuatro actividades, digamos. Entonces, a finales de mayo vamos a entregar este contrato colectivo a Conciliación y Arbitraje para que todas las personas que nos dieron las constancias vayan a firmarlo y este contrato colectivo se pueda firmar de forma individual con las trabajadoras y sus empleadores. Lo que sigue, por favor. Y bueno, las campañas que nosotras hemos estado realizando, por ejemplo, con este nuevo sindicato, estamos en campaña de afiliación al Sindicato de Trabajadoras del Hogar, estamos recolectando firmas a favor del convenio 189 de las trabajadoras, buscamos que se firme el contrato individual desde el marco del contrato colectivo. E involucrar, ¿cómo vamos a involucrar o cómo creen ustedes que las personas empleadoras puedan involucrarse en el otorgamiento de los derechos de las trabajadoras del hogar? Entonces, igual ustedes nos pueden dar como muchos tips de cómo ustedes se van a organizar con nosotras también, ¿no? ¿La que sigue? Y el sindicato está constituido con una secretaria general colegiada, tres secretarias, más 9 de distintas secretarías, una comisión de honor y justicia, otra comisión de vigilancia. Y bueno, el objetivo del sindicato, defender los derechos de las trabajadoras del hogar, la no discriminación, la no violencia laboral y de género, el respeto, la igualdad de los derechos de las trabajadoras del hogar, la seguridad social, atrás, creo que ya. Y bueno, buscar el mejoramiento de las trabajadoras del hogar. Pues esta idea que nosotras buscamos es que nuestro trabajo nos permita una calidad de vida mejor. Y bueno, cuando las trabajadoras toman protesta del sindicato, ¿la que sigue? Votan por un sindicato, la que sigue, y bueno, estas son las secretarias de este sindicato. La toma de nota en conciliación, y bueno, estas son las 3 secretarias generales. ¿La que sigue? Muchas gracias. Marcelina, qué gran regalo para nuestro congreso, que vengas a compartir todo tu trabajo, cómo podemos hablar de
ciudades más humanas, más incluyentes, más justas, saludables, si no nos humanizamos, como dices, si no nos hacemos conscientes de todo este trabajo del que todos aquí, todas aquí, de alguna manera hemos sido beneficiados. Hay preguntas, entonces vamos a empezarlas a hacer. Yo ya me puse el guante, entonces yo ya aparté el mío, no sé para cuántos alcance, pero yo ya tengo el mío. No, gracias a ti. Cuéntanos, Marcelina, un poco más de tu historia personal, ¿cómo fue que empezaste este movimiento? ¿Qué detonó en ti las ganas de organizarte? Bueno, como dije al principio, yo empecé a trabajar a los 14 años, me vine de Oaxaca a la Ciudad de México y bueno, por la edad no sabía hablar español, entonces la opción fue trabajar en una casa. Trabajé como prácticamente en 4 casas, 2 casas me fue muy mal, las últimas pues eso me ayudó a reforzar pues todo lo que había aprendido para pues entrar al mundo del activismo. Creo que también me empuja a hacer este trabajo y que fue lo que yo encontré, porque también yo llegué a los 14 años, pero tenía sueños de seguir estudiando y no podía estudiar porque o cuidaba niños o limpiaba casas o cuidaba a esas personas. Entonces eso no me permitió seguir estudiando o hacer una carrera. Hice una carrera desde lo práctico. He estudiado distintos estados solamente en diplomados sobre comunicación, derechos, entonces eso me ha ayudado mucho a ver pues por dónde hacer todas estas ideas de difusión, pues lo he creado, ¿no? Desde esta parte. Entonces, bueno, esto ha ayudado un poco para que las trabajadoras del hogar nos podamos organizar. Hola, soy Valeria, hija de empleada del hogar en La Paz. Conozco un sector donde las empleadas que ayudan viven estas irregularidades. ¿Cómo podemos ayudar? Buscan a mi mamá, señoras, para platicar y en su conversación hablan del abuso que pasan donde trabajan. Me interesa saber más y cómo podemos sumar y ayudar. Bueno, ¿dónde estás? Ya, sale. Ahorita tomamos contacto, regresaremos aquí a trabajar en la organización de las trabajadoras. Queremos que se afilien al sindicato. Este sindicato es nacional y vamos a promover los derechos en 10 estados, entonces muy buena empezar por aquí también en La Paz. Esta pregunta está relacionada. ¿Hay capacitación para las trabajadoras del hogar para que conozcan sus obligaciones y sus derechos? Sí, la capacitación con las compañeras pues tiene que empezar también desde… ellas tienen que conocer sus derechos y obligaciones y bien, porque si lo mal aprenden lo van a exigir mal, entonces no se vale tampoco que nada más vayan a pedir los derechos y no sean cumplidas. Entonces es muy importante que se hable de sus derechos y sus obligaciones y tenemos un plan de capacitación sobre eso. ¿Cómo hacer un cambio en la visión de la muchacha que me ayuda? Pues es un poco difícil, a veces se vale mucho desde ahí para decir, es que la trabajadora que tengo no quiere seguridad social, no quiere ir a la escuela, no quiere… Sí, tenemos que entender también la problemática en el mundo en que le rodea a una trabajadora del hogar. Solamente se valen de su trabajo para sobrevivir y mantener a una familia y muchas de las veces no van a tener otra opción que más que eso, porque es lo único que tienen es un trabajo para sacar adelante a la familia. Muchas de las veces pues no quieren el asunto del sindicalismo, por ejemplo, hay trabajadoras que dicen no,
es que no quiero meterme a un sindicato porque si no me voy a poner en contra de mi patrona, pero me van a correr y que no sé cuánto. Entonces, pero también existe la idea de que el sindicalismo en México pues ha sido pues bastante mal. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que alguien se sindicalice de la noche a la mañana? Entonces, para crear este sindicato, nosotras tuvimos que trabajar mucho desde convencernos a nosotras mismas, porque nosotras estábamos muy bien durante 15 años con una asociación civil, pero también la herramienta que nos va a permitir lograr el diálogo social, lograr los derechos de las trabajadoras, pues también creemos en la institución como sindicato y no en la práctica de sus líderes. Entonces también creo que eso es muy importante pensarlo desde esa manera para poder decir sí, somos un sindicato digno y vamos a trabajar. Y además que somos puras mujeres y eso es un gran reto para nosotras. Cuando se funda este sindicato, todo el mundo empezó a decir, seguro un partido atrás de ellas, seguro alguien está, las van a 20,000 cosas. Entonces, no es así, creemos que vamos a poder, creemos, y cuando recibimos la toma de nota, casi nos dan la tarea de decir, ustedes van a reivindicar la mala práctica de los sindicatos. No es nuestra tarea, pero tenemos que poner el ejemplo, ¿no? Entonces, es un gran reto para nosotras eso y queremos ayuda de todo mundo. Muchas gracias. ¿Cómo se sostiene CASE y cuántas personas están afiliadas actualmente al sindicato? Bueno, CASE se ha sostenido pues de recursos, muchas de las veces obtuvimos apoyo de las INMujeres Nacional y DF, tuvimos recursos a nivel internacional. En México hay una organización que se llama Semillas, que fue una organización que soportó a CASE durante casi todos los años. Entonces, a veces no tenemos recursos, pero siempre tenemos mucha voluntad y los días de descanso hay que hacer este trabajo. Solamente de esa manera llegamos a los 15 años con un sindicato. Entonces el sindicato pues ahora lo liderean 18 compañeras muy comprometidas. Entonces pues vamos a seguir trabajando en esto, ¿no? Si pudieras pedir a los aquí presentes 4 cosas para que apoyaran a la causa, ¿qué pedirías de forma puntual? Yo diría que ustedes también digan a qué se comprometen con nosotras. Nosotras ya hemos hecho mucho, ¿no? Hemos dicho, estamos en precariedad, somos muchas trabajadoras, la gran mayoría somos mujeres, y que nosotras pues sostenemos a nuestra familia, pero también sostenemos a este país desde las casas. Ayudamos a otras mujeres, ayudamos entre comillas, trabajamos para las otras mujeres para que vayan al mundo productivo y también, ¿no?, este trabajo aporta a la economía de este país. Sin embargo, pues eso no se ha visto. Entonces, bueno, les ayudo a las 4. La ratificación del convenio 189, todo el mundo tenemos que comprometer con los derechos de las trabajadoras del hogar. No son mis derechos ni mis obligaciones, es derecho y obligación de todos de que también esta sociedad sea incluyente. También pues los tomadores y tomadoras de decisiones tienen que regular los derechos de las trabajadoras del hogar, no de su conveniencia. Lo que yo he visto es que muchas de las veces, cuando se habla de los derechos de las trabajadoras del hogar, digamos, una senadora, un diputado, de repente dicen, es que la mía está muy bien, ¿no? O que se piensa desde el papel de empleador y no de alguien que esté regulando esos derechos. Entonces no puede ser eso, tiene que estar separado. Entonces pues sí, que las mujeres diputadas,
Los hombres diputados también ayudan a esto y no poner parches en nuestros derechos. Queremos totalmente nuestros derechos y no queremos un seguro voluntario, no queremos un seguro popular. Entonces queremos los derechos de las trabajadoras del hogar. Y bueno. Relacionado a eso último que comentas, una pregunta técnica. El hecho de vivir en la casa donde trabaja la o el empleado, jardinero, etcétera, del hogar, implica a veces la idea de prestación social. ¿Cómo regular este factor? Sí, la ley habla sobre derechos en efectivos y derechos en especie. Los derechos en especie, pues es parte, que cuando se va a indemnizar a una trabajadora del hogar, en cualquier asunto, se tiene que integrar, o sea, el 50% es parte de los derechos que ellas tienen. Entonces, a veces eso también no ayuda mucho porque las señoras dicen, pero aquí comen, aquí viven, no pagan renta, entonces pues le puedo pagar 200 pesos, ¿no? Entonces, eso se malinterpreta mucho, entonces hay que revisar bien esos derechos. ¿Qué plan tiene la organización para incluir el sexo masculino en este campo? Me parece que identificar la realidad que también los hombres están en este campo, no me gustaría que cometieran el error que parezca discriminación al sexo opuesto. La evolución del círculo familiar está en proceso, más y más vemos papás que se quedan en casa o que penetran en el mercado del trabajo del hogar. Bueno, este sindicato se llama Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. Hemos incluido a los hombres, por supuesto, aunque sean muy poquitos, y en el ámbito del trabajo no remunerado, sí es verdad, o sea, creo que este trabajo, el mundo de la situación de las mujeres ha obligado a que pues muchas dejen la casa, o que muchos hombres pues no tengan trabajo y salen las mujeres a realizar este trabajo. Entonces creo que es muy importante también hablar sobre eso, de que el trabajo del hogar no es vergüenza para los hombres realizarlo, todo el mundo lo podemos realizar. La cuestión es la cultura, ¿no? Que muchas de las veces cuando una persona o carga al bebé o hace el trabajo del hogar, pues se le llama o eres mantilón, no, para eso tienes mujer. Entonces creo que pues todas estas ideas pues nos dificulta pues en la regulación incluso de los derechos. El ejemplo de tu sindicato, ¿cómo puede ayudar a otras trabajadoras en la misma circunstancia? ¿Qué hacer para valorar o ejercer los derechos humanos? Pues mucha sensibilización, simplemente pensar que todas las personas tenemos los mismos derechos y que la ley nos tiene que proteger. Marcelina, tu trabajo impacta los cimientos de la injusticia en este país. Hace mucho tiempo que no me motivaba y afectaba tanto una plática. Muchas gracias. Vamos a darle Muchas gracias. Un fuerte aplauso a Marcelina. Gracias por venir a motivarnos, a compartir. Gracias por venir a despertar y a sembrar esta semilla en nosotros. Vamos a seguir tu trabajo, apoyarlo, a unirnos a este trabajo que estás haciendo, Marcelina. Muchísimas gracias. Vamos a poner un video como conclusión. Aquí hay lugares enfrente, si los que están allá afuera que no alcanzan a ver la pantalla, pueden venirse para acá. Hay algunos lugarcitos acá todavía para que se integren a este espacio. Pues muchas gracias. Yo estoy segura que voy a regresar a organizar a las trabajadoras y unir esfuerzo aquí en La Paz. Gracias, Marcelina. Serás muy bienvenida. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice? ¡Ah! ¿Ya viste?
Que los vamos a lanzar, dicen, a ver. My name is Esther Stevens and I'm a full-time domestic worker. I would like to thank everyone involved in the negotiations for a convention for domestic workers during the last 2 weeks. The technical group and all the delegates, we have shown ILO that unity, commitment and hard work can make a difference. Domestic workers need a convention. Domestic workers need a convention. Domestic workers need a convention. Domestic workers need a ILO. Are you listening, employers? Are you listening, employers? Are you listening, employers? Domestic workers need a convention. Are you listening, employers? Are you listening, employers? Are you listening, employers? I'm at the ILO, United Nations. Domestic workers need a convention. Domestic workers need a convention. Domestic workers need a convention. I am a former domestic worker, and there cannot be many of us who have spoken from this podium. I feel very proud. If I can help to make domestic worker lives better, then I will continue fighting for that. Need a convention. Domestic workers 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 need a ILO. Are you listening, employers? Are you listening? Myrtle? Myrtle? Domestic workers in the convention. Domestic workers in the convention. Domestic workers in the convention. I tell my mother I'm in the convention. En noviembre de 2006, trabajadores del hogar de todo el mundo se reunieron en Ámsterdam para discutir cómo podrían organizarse internacionalmente y lograr el reconocimiento de sus derechos a condiciones dignas de trabajo. Específicamente buscaron que sus gobiernos, empleadores y sociedades vieran el trabajo doméstico como un trabajo digno, viera las contribuciones que los trabajadores del hogar hacen a la sociedad, viera la necesidad de mantener el apoyo político y el de sus aliados y viera el tipo de protecciones laborales que gozan otros sectores de la clase trabajadora. It took years of organizing to get to this moment. The International Domestic Workers Network led the coordination of the Decent Work for Domestic Workers Global Campaign and linked domestic workers organizations locally, nationally, regionally, and internationally. Are you listening, governments? Are you listening, governments? Are you listening, governments? Domestic workers need a convention. Domestic workers.
Trabajadores del hogar querían que sus gobiernos particulares no solo pasen, sino que también apliquen las leyes laborales que protegen a esta clase marginada de trabajadores. Dado que los trabajadores del hogar estaban persiguiendo protecciones de derechos civiles, ellos sentían que las Naciones Unidas les ayudaría a alcanzar sus metas. A través de los esfuerzos de incidencia de los trabajadores del hogar en todo el mundo, en marzo de 2008, la Organización Internacional del Trabajo, también conocida como la OIT, otorgó a los trabajadores del hogar un espacio en la agenda de la 99ª sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo que tuvo lugar en 2010. We haven't reached the end of the road yet. What we believe, and like we said when we came here, we're not going back to our countries without a convention. And we firmly believe that we are going to get that. And Los trabajadores del hogar sintieron que era importante contarle al mundo sus increíbles historias, decirle al mundo por qué era necesario un convenio y decirle al mundo por qué los trabajadores del hogar necesitan protecciones laborales. Every human being has a right to live, and we have the human beings, we have to give that respect to others, especially the domestic workers. So far they are considered like slaves. Today I feel that we have a different path and different hopes. Our dream will be one day fulfilled. It's the first time in my life I attend like this meeting. I came before to Geneva and I attend the ILO meeting on 2007. This is different. The spirit of the people who are sharing and the power that they have in their they have a goal and they insist to reach that goal. It's very nice to feel that. And they are warm for each other. Yeah. They are like brothers and sisters. Yes, it's nice to meet such a kind people like that, and they believe on what they want. Yes, it's very important to believe in what you want. Las voces colectivas de los trabajadores del hogar finalmente comenzaban a hacerse escuchar. The ILO process is not only revolutionary for domestic workers, it also demonstrates a powerful model of international organizing. The IDWN initially partnered with the International Union Federation and WIGO and other organizations, later gained larger support from human rights organizations, women's international organizations. This linked the campaign for decent work for domestic workers with a much wider global movement for social justice for migrant workers, for child workers, and precarious workers in the informal economy throughout the world. Everybody thought the whole world was going to industrialize and that we'd be living in an industrial economy, but that's not so. And we know that the whole world is not going to industrialize. And we know that capitalism is going to make use of the informal sector, and therefore it's important for informal sector to organize to fight the onslaught of capital. I will call all of us a movement of the people. The movement of the people is a tremendous movement. That's where the real power resides. The attainment of a global standard for domestic workers' rights go far beyond the 2011 International Labour Conference itself. Yes, I want to see domestic workers exercise the right to collective bargaining and for them to be politically aware so that one day in every year we would strike to show them that when women stop, everything stops. All domestic workers in the world can enjoy democratic living as human beings, as workers, and as citizens. Workers of the world unite. Yes. Trabajadores de todos los países unidos. Domestic workers continuing to stand tall and to reaching out to those who aren't, so that this circle that we have here will go around the globe. By building this wider network of support, the International Domestic Workers Network gains strength, momentum, and access to this United Nations body, which allowed them to strategically fight for the first international set of rights
for this formerly excluded group of workers. Mr. President, the elimination of discrimination in respect of employment and occupation as one of the fundamental principles and rights at work should be realized not only in labor laws but also in other policies. The member states have obligations to remove all obstacles, including restrictive immigration policies, to ensure migrant domestic workers are not discriminated against. En nuestro caso, la gran mayoría de las mujeres somos migrantes, indígenas, niñas y adolescentes, indocumentadas. Queremos ser sujetas de todos los derechos que tiene cualquier trabajador y trabajadora. Ya no queremos formar parte de la discriminación ni la explotación. We're going to be the first country that's going to ratify the convention. The first country. Watch out for us. Well, I'm feeling so exuberant and I'm feeling positive because I now got my employer representative from Trinidad and Tobago to vote yes. And I'm here with my Minister of Labor and the President of the Trade Union Congress in Trinidad and Tobago, who all voted yes. And I am feeling, I can't explain the feeling that I have here today. And I feel this positive will go throughout this meeting here today and we will win. We have no other choice but to win. My heart is even burning. I don't know, because of the statements given by the employers. Some of the employers have gone back home. Others, they want to abstain. Therefore, what I'm thinking now is just praying for the Lord so that He can help us in this very moment when we are going to have our vote. Yes. Vote contre, 16. Abstention, 63. Majorité des 2/3, 275. Le quorum est a la persona que tienen que agradecer. The person you have to thank. The person you have to thank who has done the work that has permitted is Manuela Tomei. I just want to viva Manuela Tomei. Viva Manuela Tomei. I can't talk. I mean, I can't really believe that this is real, that this is true. This is the beginning of a even longer, battle. So it's not the end, it's the beginning. Muy orgulloso de ti, de verdad. Acá, gracias. Yes, yes.
Yeah, absolutely. I feel that it's like a baby was born that I give birth to. For me, it is such an emotional moment. It's just to think today, the 16th today of June 2011, that freedom at last came for domestic workers around the world. Domestic workers have a convention. Domestic workers have a convention. Domestic workers have a convention. En julio de 2011, los gobiernos, empleadores y trabajadores presentes en la 60ª Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra, Suiza, adoptaron el primer convenio y las recomendaciones que lo acompañan sobre trabajo decente para las y los trabajadores domésticos. 45 years ago, I was sitting in my employer's garage and I was organizing domestic workers. Today, I'm here. And I'm here because of the cause of so many domestic workers. And if you did not believe in us, you would not have been able to win this fight. You believe there's a better life for domestic workers. You believe that the time of repayment has come now for all of us. We want to be free. We don't want to be called slaves anymore. We want to get what every other worker has in this world. And if we come from a trade union, we never forget that. We know what we're fighting for because we believe what we're doing is right. So thank you all. Thank you all to the workers. Thank you for also putting your trust in me. And thank you all for being with me all the way. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. Our union makes us strong. Solidarity forever. El convenio reconoce que los trabajadores domésticos tienen derecho a la libre asociación y a la negociación colectiva, el derecho a poner fin al trabajo doméstico infantil, el derecho de poner fin a las prácticas de trabajo forzoso, el derecho a condiciones de igualdad en el empleo y el derecho de trabajar en un ambiente libre de cualquier tipo de abuso, acoso y o violencia. Solidarity forever, for the union makes us strong. A pesar de ganar el apoyo de la OIT, los líderes de la Red Internacional de Trabajadoras del Hogar saben que el trabajo difícil solo acaba de comenzar. When governments turn their attention to ratifying the new Convention on Domestic Workers, we will need them not only to put what it contains into their employment laws, but also into their immigration laws and work permit systems. Governments of origin and destination countries need to collaborate better to ensure there will be no abuses in the job referral processes. Yo soy de Perú y nosotros lo que le pedimos a todos los países que estuvieron acá, que ratifiquen y que se apliquen en nuestros países, porque este es un acto histórico y es lo que la sociedad nos debía. Esto no es gratis, es lo que la sociedad nos debía, por todas las injusticias que se cometieron durante décadas con nosotros las trabajadoras de hogar. Brothers and sisters, your job is not over. That's why I called for this meeting to remind you of your work. And you still have a lot of work to make sure that you lobby your governments to vote in support of the convention. Juntos podemos asegurar los derechos de los trabajadores del hogar que viven y trabajan en cada hogar, en cada ciudad, en cada nación y en cada continente. Por favor, unan sus fuerzas con las mujeres de la Red Internacional de Trabajadoras del Hogar, que continúa desafiando a los gobiernos, empleadores y a sus sociedades para proporcionar protecciones laborales básicas a este grupo marginado. Queremos solicitar, pedir su solidaridad porque necesitamos una ley justa
que nos reivindique el trabajo que tenemos tan importante para nuestras sociedades. Por favor, ayude a la Red Internacional de Trabajadoras del Hogar a asegurar la ratificación del convenio firmado en la 100ª Conferencia Internacional del Trabajo. Do that again. United. Muchas gracias. Y bueno, este video y todo el trabajo que hacemos en el mundo a favor de nuestros derechos está acompañado siempre de alegría. Entonces, así trabajamos todos. Muchas gracias.